Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy a representantes de cuatro ciudades de Colombia: Cali, Barranquilla, Manizales y Medellín, para conversar un poquito sobre las luces y sombras de lo que es la construcción de un ecosistema. Esto va a ser una conversación sobria y realista de lo que es este trabajo que van llevando a cabo cada uno de los cuatro entrevistados. Y queremos como presentarle estas ciudades a nuestros oyentes y quienes nos leen, una metáfora sobre una serie tal vez en Netflix, tipo documental, que vaya contando cuál es la trama por la que ustedes pasaron, para posicionar a sus ciudades como amigables para el emprendimiento y las dimensiones que en el GEIAL se han tenido en cuenta y cómo se desarrolló ese trabajo. Entonces, por orden alfabético, tal vez para comenzar, me gustaría darle la palabra a Ana Carolina, no, perdón, a Jairo de Barranquilla, a ver si nos cuenta un poquito en ese contexto de la serie, cuál sería el título y la trama de la historia de Barranquilla en cuanto al emprendimiento, en cuanto a su ecosistema de emprendimiento. Bueno, antes que nada, Cristina y todos compañeros, muy buenas tardes. Un gusto de verdad poderlos saludar, poder compartir este espacio con ustedes. Es una pregunta difícil colocar un nombre de una serie a un ecosistema que tiene tantos matices, tantas características y que ha tenido tantos cambios a lo largo de su etapa. En ese sentido, pues yo lo asemejo a un viaje en el que el ecosistema ha venido desarrollándose, madurando, evolucionando. Hay unos propósitos quizás no del todo comunes para todos, pero sí, por lo menos de largo plazo, yo diría que quizás, no sé, el viaje a las estrellas pudiera ser, ¿cierto? Un viaje como que arranca y nunca se sabe cuándo termina, porque siempre se van actualizando las metas y demás. Entonces creería que se pudiera ser el nombre. Y en cuanto a la trama, bueno, también bastante complejo. Yo quizás, no sé si se vieron la serie Vikingos en Netflix, donde en diferentes momentos del tiempo hay diferentes liderazgos, que también hay diferentes tipos de alianzas para propósitos comunes, pero también hay conflictos entre los diferentes grupos que hacen parte. Pero a pesar de todo, pues se van desarrollando como ciertas campañas que van permitiendo el logro de ciertos objetivos y ciertos propósitos, muy a pesar de que existen diferencias por momentos en términos de objetivos. Hay colaboraciones, hay articulaciones, pero también situaciones difíciles que evitan que se alcancen las metas y que obligan a replantear en muchas oportunidades. Creería que ese pudiese ser como una trama interesante, muy ajustada a la realidad que vivimos en el ecosistema de Barranquilla. Gracias, Jairo. Después ya vamos a ahondar sobre cuáles te parecen que serían los capítulos principales, esos episodios tal vez, pero ya nos das una idea. Si seguimos con Ana Carolina de Cali, en cuanto a la serie, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería el argumento transversal de esta serie? Ok, Cristina. Pues yo creo que hay que apelar a algo que para Cali es importante y es que Cali ha sido conocida por su pasión, por la salsa, por el sabor, por unos ciudadanos vibrantes y trabajadores incansables. Y creería que a la luz de eso podríamos decirle Cali sabor emprendedor. ¿Sí? Y creo que esa trama tiene que ver con una serie muy juvenil, atrevida, especialmente porque nosotros tenemos una buena cantidad de población joven, que es donde realmente se está emprendiendo en este momento. Y que son personas que quieren desafiar las normas establecidas, que quieren crear impacto en la comunidad, que quizás a veces la ciudad se les queda pequeña, eh, siendo una ciudad intermedia o de las grandes en Colombia, pero que implica generar aspiraciones más allá. ¿Sí? Entonces creo que esa es la trama de este momento, alrededor del ecosistema. Estos emprendedores que se la están jugando por ir más allá, y con muchos retos en ese sentido. Muchas gracias, Ana Carolina. Marcela, si nos comentas un poquito de Manizales.
¿Cómo se vería ese documental? Bueno, Cristina, muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo creo que el documental sería más allá del café. Esta es una región que, que todo el mundo reconoce por el café, pero que a través, digamos, de la alianza hemos logrado llevar el ecosistema a, como lo dice el estudio, pues, o los resultados, a liderar muchos de los componentes o de los pilares del desarrollo del ecosistema de emprendimiento y que ahora da un gran paso a una mirada pues de ecosistema de innovación orientado sobre todo por un tema de ambición, de visión global y de innovación. Entonces, pues a pesar de que todo el mundo piensa que somos café y por eso nos reconocen, pues hay mucho más allá en la conversación, en temas de software, de conocimiento, de biotecnología. Entonces, bueno, y de una ciudad con una cantidad de estudiantes per cápita por encima del promedio nacional, que pues se ve reflejado finalmente en todo el desarrollo del ecosistema. Excelente. Y Andrés, ¿cómo lo describirías para Medellín? Bueno, yo entiendo, yo muchas cosas que pasan, digamos, en mi ciudad y casi que en todo lo que conozco lo entiendo desde la historia. Me gusta mucho la historia y entendiendo que Medellín es una ciudad pues mediana, es la segunda ciudad pues más grande del país, pero igual sigue siendo una ciudad pequeña. Nosotros hemos pasado por diferentes momentos históricos que, digamos, sientan las bases del siguiente, de su siguiente etapa. Entonces, como tal, yo tendría casi que un docudrama. Nosotros tendríamos aquí una película de acción, una serie de acción con componentes de drama bastante fuertes que se denominaría, o que el título que yo le pondría sería como la cuarta fundación, porque nosotros nacemos, pues Medellín nace, es una historia bastante interesante desde su contexto, como nosotros éramos un valle muy chiquito donde básicamente era un pueblo, básicamente de recreo pues de la élite de la región. Después entonces nos convertimos, gracias a la extracción de recursos naturales, nos convertimos en una ciudad extractivista, entonces digamos que se empiezan a generar determinados capitales, determinadas, digamos, riquezas que permiten ya entonces entrar a ser modelos de comercialización que nos convierten en una ciudad históricamente industrial y comercial en el país. Y ya para finalizar el año pasado, el siglo pasado, empezando este, pues entonces Medellín toma la decisión, porque fue una decisión bastante interesante, de generar un ecosistema de emprendimiento e innovación por diseño. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros en nuestro ecosistema siempre tenemos el apellido de emprendimiento e innovación, porque entendiendo nuestras características, nuestras dificultades logísticas, nuestras características culturales, nosotros sabemos que la competitividad no puede pasar por un elemento de producción de bienes, porque es muy complejo, digamos, la salida de estos productos. Entonces, era claro que a través de economías basadas en conocimiento, de desarrollo de nuevas tecnologías y procesos de innovación al interior de las organizaciones, podíamos crecer en productividad. Entonces, sería esa como la cuarta fundación de la ciudad, y a partir de la cual estamos nosotros hoy construyendo nuestra historia y nuestro siguiente escalón. Adicionalmente, pues le quise poner como esos cuatro momentos, haciendo también una referencia pues a la cuarta revolución industrial que estamos hoy atravesando, que entonces también sientan las bases de lo que nosotros estamos buscando. La trama sería básicamente cómo Medellín hace el tránsito de ser, como lo digo, una ciudad muy industrial a una ciudad de emprendimientos de base tecnológica, en un contexto sociopolítico y sociocultural completamente complejo que se vive a finales del siglo pasado, con todas las problemáticas que son, no vale la pena mencionarlas, que son completamente conocidas a nivel internacional, con todos los procesos de asentamiento de grandes, digamos, capitales del narcotráfico, y que traen, digamos, una importante capa de violencia en la juventud. Nosotros en Ujú. 1989 éramos, digamos, la ciudad más violenta del mundo. Entonces, cómo ese drama también sirve de una u otra manera a refundar esta ciudad y a repensarla y a buscar qué otros elementos podrían para nosotros ser válidos para la construcción del Medellín que queremos. Y Y Andrés, aprovechando dale. ¿cómo, cómo comentaste que fue una decisión eh, pensada? ¿Nos podrías decir quiénes fueron los tomadores de esa decisión principalmente? Mira, estaban hablando ahorita en Barranquilla de la generación del CUE. El CUE es el Comité Universidad Empresa Estado. Yo creo que Medellín fue, digamos,
la ciudad que inicia este proceso, nosotros tenemos ese comité fundado pues y formalizado desde finales del siglo pasado, desde el 99 existe, y es una reunión básicamente que hacen diferentes entidades. En ese momento se hablaba de la triple hélice, hoy ya se habla de la cuarta. En ese momento fue universidad, empresa, Estado, con representantes de cada uno de estos sectores, alcaldía de Medellín, por ejemplo, las universidades más grandes de la ciudad, también los grandes empresarios, porque como decía, esta ciudad a mediados del siglo pasado era la ciudad industrial del país, entonces habían unos importantes empresarios y empiezan entonces a generar este encuentro. Es un espacio de encuentro donde se quiere repensar la ciudad, y ahí entonces es donde se define que no podríamos ser competitivos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Pues ya lo mencioné, ciudad industrial y de productividad de bienes no es posible porque nosotros tenemos unos costos logísticos altísimos, pues que están obviamente relacionados con nuestra geografía, con nuestros vías y demás. Entonces es en ese momento cuando a partir del CUE y otros actores que se empiezan a vincular en este ejercicio toman la decisión de definir que Medellín necesita un nuevo futuro, ¿cierto? Definir que Medellín tiene que tener una nueva visión, y esa visión entonces, digamos que se enfoca o se encamina a la generación de nuevos emprendimientos o de nuevas empresas de base tecnológica, y es ahí entonces donde se toma la decisión de, por ejemplo, en el 2009, fundar a la Corporación Ruta N, de la cual hago parte, y que en ese momento entonces la corporación iba a ser el abanderado, el actor, digamos, que tenía la obligación o digamos la tarea de articular a los demás actores del ecosistema. Volviendo al caso de Barranquilla, Jairo, quería preguntarte, lo describiste como un viaje a las estrellas, pero con sus desafíos y también momentos excelentes que han tenido en la ciudad. Que me preguntaba si hay puntos de inflexión en ese viaje que están descritos por actores que comenzaron a activar o otros que, ya sea, bueno, de forma actores principales o actores secundarios, generalmente en cualquier película o serie, ellos marcan el comienzo o el fin de algunas tendencias. Entonces, sobre eso quería preguntarte. Sí, claro que sí. Digamos que en ese viaje ha habido como diferentes momentos, ¿no? Desde cuando se empezó a hablar de emprendimiento a principios de la década del 2000, entre el 2000 y el 2010, que las universidades empezaron con los primeros programas de emprendimiento. eh, Se trabajó en una primera incubadora de empresas en la ciudad. Hasta lo que es hoy ha habido diferentes etapas, diferentes evoluciones, diferentes involuciones, a veces retrocesos, con actores que han venido marcando liderazgo o marcando ejemplo. En su momento, eh, digamos, alianzas que se han hecho han sido importantes, como cuando se constituyó la primera incubadora que la mencioné, la incubadora del Caribe, que luego cerró varios años después. Y hubo como un pequeño bache en términos de liderazgo. Por momentos el liderazgo ha sido tomado en términos de dinamización de ecosistema por parte de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Por momentos han sido las universidades quienes han estado tratando de dinamizar el ecosistema. Y digamos que esos actores siempre han sido comunes, con diferentes roles. Por eso hablaba de la serie de Vikingos, en donde a veces en algunos capítulos, algunos son como los protagonistas, en otros capítulos son otros, dependiendo la etapa, la circunstancia. Pero definitivamente el hilo central, el hilo conector siempre han sido dos. Primero, los emprendedores, que siempre han estado allí como un material primero de formación, por así decirlo, de alguna forma de motivación, que ha sido una de las principales barreras, cómo motivar a las comunidades para que emprendan, a los estudiantes para que emprendan, y luego como motor, generando esas iniciativas que son de mostrar, que son de presentar al resto del ecosistema y al mundo como que vale la pena trabajar en emprendimiento. Y el otro actor, por supuesto, los dinamizadores del ecosistema, todo el conjunto de instituciones, tanto públicas como privadas, universidades, que de una u otra forma han venido no solamente colaborando, sino también muchas veces desarrollando iniciativas propias para acelerar los ecosistemas. Y hay muchos actores que se destacan, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Barranquilla que mencioné, pero también Macondolab de la Universidad Simón Bolívar, que ha jalonado y ha marcado el ejemplo en una clara ruta de desarrollo. Los centros de emprendimiento, por lo menos de la Universidad de la Costa, que también tiene mucho dinamismo, el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte, y otras muchas instituciones privadas como Endeavor,
o algunas recientes que han llegado al ecosistema como 51 Labs, que de una u otra forma contribuyen a que ese dinamismo vaya migrando o vaya evolucionando. Entendido, Jairo. Gracias por eso, por esa explicación de la diversidad de actores. Pero pensando un poco en la producción de la serie, ¿podrías decirnos que alguno o algún grupo, otra vez, subgrupo de todos ellos que mencionaste, son quienes dirigen la dirección a la que va este viaje? Yo pienso que si en algo tenemos que mejorar como ecosistema es en esa parte de la dirección de la serie. Digamos que hay unos espacios de coordinación que coexisten. Por lo menos está la Comisión Regional de Competitividad, quienes mis colegas lo conocen porque supongo que en sus ciudades será algún caso similar. Está el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, está el Comité de Universidad, Empresa, Estado, está la Red de Emprendimiento del Atlántico. Digamos que son espacios en donde en todo se aborda el mismo tema del emprendimiento, pero que a pesar de que existen allí espacios donde los mismos actores discuten, no necesariamente hay un actor que lleve como la batuta o el liderazgo, y eso se convierte en una dificultad. Entonces, hay líderes locales por momentos, instituciones que de una u otra forma se destacan en ciertos ámbitos. En el tema de emprendimiento de base tecnológica, Macondolab y la Alcaldía de Barranquilla han venido desarrollando un trabajo muy interesante. En temas de aceleración, por lo menos Endeavor ha venido trabajando, ha venido desarrollando unos programas también muy interesantes. En temas de crecimiento, la Cámara de Comercio, en alianza con la Fundación Mario Santo Domingo y Endeavor, también vienen desarrollando ciertos programas. Entonces, si tuviéramos que dividir la serie por capítulos, pudiéramos como enfocarlos ya sea en tipos de emprendimiento o en tipos o en etapas de emprendimiento, y tendríamos que asignar como directores a cada una de esas entidades que de una u otra forma viene marcando una pauta en esa etapa específica o en ese tipo específico de emprendimiento. Un solo líder que se destaque en todo el ecosistema, no me atrevería como a colocarle a alguien esa responsabilidad, porque en verdad que es un trabajo más de todas las instituciones, por momentos que colaboran, se articulan o sencillamente se destacan en algunas actividades. Volviendo a Cali, Ana Carolina, dijiste que la ciudad pudo capitalizar sobre la energía juvenil, atrevida. ¿Quiénes fueron esos actores que pudieron canalizar eso hacia el emprendimiento y la innovación? Pues bueno, tengo que ir obviamente Se también de la congeló. cultura. Adelante. Ahora volvimos. ¿Volvió? Sí, tal vez empezar de vuelta tu respuesta, por favor. Ok. Bueno, no, te decía que de alguna manera, y yendo un poquito hacia la historia y pensando en cómo se fomenta esa cultura emprendedora en los jóvenes, pues en el caso de Cali eh, y en el caso del país, puedo decirlo, la Universidad ICESI ha sido relevante, ¿sí? La Universidad ICESI crea su Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial en el 85, lo cual es un tema supremamente nuevo, diferente, y empieza a ser un ejercicio no solo en la ciudad, sino también en el ámbito nacional, y empezar a trabajar estos temas de espíritu empresarial y cómo eso se va permeando a otras universidades. Y hoy podemos mencionar que hay un gran grupo de universidades dentro de la ciudad que vienen generando una cultura emprendedora, ¿sí? Y de ahí pues que sean los jóvenes quienes más están con esta chispa y con todo este proceso, ¿no? Eh, Hoy tenemos alrededor de una iniciativa que es nacional, pero que se maneja por nodos. Es muy activo en la ciudad la red de emprendimiento universitario que reúne, en este caso, en el nodo del Valle del Cauca como departamento. ¿Sí? Y en ese sentido, pues creo que ha sido la academia ha sido un actor supremamente relevante en este proceso. Más recientemente hay todo un ejercicio donde la Cámara de Comercio de Cali empieza a ser como un articulador y empieza a buscar que el ecosistema y que la ciudad como tal empiece a avanzar en su dinamismo.
y a partir de algo que se ha vuelto un elemento clave para la ciudad, tiene que ver con la creación de unos clústeres, ¿sí? Y ese motor de esos clústeres de alguna manera pues viene mostrándose como un elemento significativo. La ciudad también se caracteriza por tener unas zonas francas, ¿sí? Esas zonas especiales donde hay ubicación de empresas con ciertos beneficios. Nosotros estamos muy cerca del puerto de Buenaventura y eso también nos ayuda en un ejercicio de comercio, y eso también ha sido importante para la ciudad. Hay otros Interesante. actores más desde el lado departamental, que es la gobernación a través de un programa muy reciente que se llama Valleín, donde también se ha generado pues un elemento importante. Se han generado diferentes acciones y agrupaciones donde diferentes actores como que actuamos. Eh, Ahí muy recientemente y muy derivado de la pandemia, un ejercicio que se llama Compromiso Valle, donde hay empresas grandes, empresas más pequeñas, hay diferentes actores buscando pues como una unidad, y también trabajar un poco los momentos de crisis a través de esta pandemia. Y creo que O sea, también hay Ana unos Carolina, vínculos nacionales. no, nada Eh, más quería después volver a esos momentos de crisis. Eh, pero si me permitís, voy a pasar a Manizales por un momento para luego ok. entrar a las lecciones aprendidas. Quería preguntarle a Marcela sobre justamente si fueses a chequear quiénes son los actores principales, los secundarios, los que dirigen y los que producen, ¿cómo los describirías? Bueno, Cristina, digamos que un poco escuchando el caso de Barranquilla, digamos acá ha sido diferente, porque digamos que Manizales más nace hace 11 años en un momento de crisis, o sea, muy, muy difícil, donde nos quedamos sin agua, sin gas, bueno, un momento de, digamos, de cuestionarse la ciudad. Nace una alianza de 14 actores para el desarrollo del ecosistema de emprendimiento, un poco, digamos, como el esfuerzo de Ruta N, pues en una pequeña dimensión. Y de ahí, digamos, se establece pues como una gobernanza. Entonces, digamos que yo diría que los actores principales pues son los aliados del proceso. Esto nace como una iniciativa inicialmente de la Fundación Luker y luego donde se articulan todas las universidades, alcaldía, gobernación, empresa de energía, pues que es EPM, Finanfuturo, que es una microfinanciera, Ruta de Emprendimiento, Andy. Entonces, todos estos actores pues se sientan en la mesa a decir, bueno, ¿cómo vamos a transformar el ecosistema y cuál es la apuesta de esta ciudad, hacia dónde vamos? Y eso pues empieza a ser un movilizador no solo del emprendimiento, sino que a partir de la crisis pues de otra cantidad de movimientos de ciudad. Entonces, digamos que ahí tenemos eh, realmente un protagonista que tiene un nombre, una marca, que es Manizales Más, pero realmente se expande en todos estos actores, donde, digámoslo así, es como si fuera una sinfonía, o sea, hay un director de orquesta, pero pues, o sea, sin el pianista eso no es posible, sin el que toca, no sé, el platillo es imposible, entonces, digamos que lo que hace Manizales Más es que motiva a los actores a darles una dirección en ese camino. Los primeros 11 años fueron enfocados 100% al emprendimiento, entendiendo como un esfuerzo por el desarrollo económico, con resultados muy concretos como la creación de empleos, más de 3.000 nuevos empleos, como la exportación por primera vez de muchas empresas y como resultado del análisis del GEIAL, por ejemplo, en incremento de 20 puntos porcentuales en la supervivencia de las empresas de la ciudad. Entonces, pues digamos que ahí hay un ejercicio muy colaborativo donde todos los actores están sintonizados. Encontramos, por otro lado, pues una mirada ahora nueva de decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar el ecosistema de innovación? Porque entendemos que son cosas diferentes, que tiene actores y mediciones diferentes, motivantes diferentes. Creo que en muchas partes de el mundo se unen. Realmente no sé cómo funcione, pero por lo que hemos estado estudiando son distintos y las motivaciones son distintas, entonces ahí hay que pues hacer un esfuerzo colectivo.
y digamos que ahí entra nuevamente Manizales más a decir, este puede ser el camino y a liderarlo, pero es básicamente como un director de orquesta donde cada músico y cada actor que está ahí pues aporta, desarrolla, propone, construye y crea intervenciones en el ecosistema pues que tienen impactos súper potentes, que sin eso pues no sería un ecosistema, sería solamente una institución. Excelente, sí, justamente nosotros cuando conversamos desde GEN con actores del ecosistema, cuando ellos dicen nosotros somos el ecosistema, sabemos que estamos hablando con el actor equivocado, porque es ese espíritu de reconocer el esfuerzo de cada diferente actor que es lo que mueve el ecosistema de emprendimiento en sí y aseguran que hayan más episodios de esta serie. Volviendo un poquito al tema que nos une aquí, que son que las ciudades colombianas son quienes lideran en el reporte del GEIAL, en esta primera edición, en dos dimensiones, cultura y formación emprendedora. Quisiera preguntarles si tuviesen que compartir con el mundo algunas buenas prácticas o cuál sería la mejor experiencia que han tenido en cuanto a resultados para lograr ese liderazgo en esas dos dimensiones o en una de ellas por lo menos. Así que, Ana Carolina, te cedo la palabra al ser voz de la universidad. Cristina, pues yo quisiera remontarme a algo que pasó en el país, y es que en el 2006, cuando estábamos con la primera ley de emprendimiento, se dio un programa con el BID, ¿sí? El BID impuso un programa en Colombia que se llamó Jóvenes con Empresa, y de ahí se hizo un ejercicio de formación de muchos docentes dentro de diferentes universidades en Cali, en Medellín y en Bogotá. Y cada universidad adoptó esa metodología, la mejoró, la potencializó y empezó a generarse cultura emprendedora en las universidades, ¿sí? Y empezaron a surgir las unidades de emprendimiento, empezaron a surgir un montón de elementos alrededor del concepto de competencias emprendedoras. Y creo que cada universidad ha ido generando acciones en ese sentido. Y también ha ocurrido algo, porque sé que muchas universidades lo hemos hecho, y es cómo llevamos esto también al colegio, ¿sí? A la primaria, a la básica, a la media, e incluso en un ejercicio de trascender desde ahí, pensando que las capacidades y las competencias no se forman cuando ya tienes a un joven de 21 años, sino desde antes, ¿sí? Entonces, sé que todavía nos falta montones en ese sentido. Hay que seguir siendo crítico en eso, pero creo que ha sido clave la formación de formadores, ¿sí? Creo que ha sido clave la definición de unas competencias y unas capacidades para poder definir qué es eso que queremos formar de alguna manera. Ese creo que ha sido pues como un tema relevante. Dos puntos súper claves. Gracias, Ana Carolina. Y en el caso de Barranquilla, Jairo, en cuanto a cultura y formación emprendedora, ¿qué lecciones pueden compartir? Estás en mute. Ya, gracias. Bueno, como lo mencionaba antes, la colaboración es importante. Digamos que nosotros estamos en una región que es muy dada a colaborar, muy dada a ser abierta, no solamente con el foráneo, sino también entre los locales. Entonces, digamos que a pesar de que cada institución tiene su propia meta institucional, valga la redundancia, se da mucho el tema de la colaboración. Entonces, eh, colaboración compartiendo capacidades, colaboración compartiendo experiencias, colaboración compartiendo modelos de trabajo. Digamos que es algo que ha facilitado el que quizás las instituciones que se encuentran un poquito más rezagadas en términos de promoción de emprendimiento vayan mejorando sus capacidades frente a las que están quizás un poco más avanzadas. Eso en términos de cultura y también en términos de formación, la experimentación. Algo que caracteriza o que ha caracterizado a las instituciones que promueven el emprendimiento en el ecosistema
es que no se quedan con un solo modelo. Todo el tiempo están experimentando, todo el tiempo están tratando de desarrollar nuevos enfoques con los cuales abordar algunas problemáticas específicas o algunos rasgos culturales muy específicos que tiene nuestra población para poder engancharlos con el tema del emprendimiento, porque no es solamente el tema de desarrollar un proceso formativo en torno a qué es el emprendimiento, sino poder empezar a desarrollar competencias en esa población. Eso implica un trabajo que se tiene que hacer dentro de las organizaciones en lo que consiste, en lo que es el modelo de cómo genera los espacios para promover el emprendimiento y cómo desarrolla esas competencias, pero también en las personas que imparten la formación y en última instancia en el capital más importante que terminan siendo los emprendedores. Entonces, una continua experimentación, un continuo compartir de prácticas, digamos que son rasgos importantes que se pueden destacar de lo que ha venido sucediendo en la ciudad de Barranquilla en torno al desarrollo de una cultura emprendedora. Gracias, Jairo. Andrés, la cultura de emprendimiento de Medellín es conocida ya mundialmente, así que, bueno, y como dijiste, parte de una decisión que luego fue penetrando para crear esta cultura. En cuanto a formación emprendedora, sin embargo, ¿cuáles serían las buenas prácticas que Medellín compartiría en esta serie que hablamos anteriormente? Sí, yo creo que, digamos, desde nuestras realidades en la ciudad hay dos elementos que yo considero fundamentales para lograr que esta cultura como tal se geste casi que de manera natural. La primera sería, digamos, la capacidad que tenemos, y esto pues es casi que un tema latinoamericano, y es la identificación de oportunidades. Yo creo que es bastante interesante como ver cómo los colombianos somos capaces de ver oportunidades en todo lado, y adicional a esto, se da también, digamos, esa posibilidad, esa capacidad que tenemos, no solo de, digamos, identificar las oportunidades, sino también de avanzar un poco más para el aprovechamiento a través de la adaptabilidad que tenemos. Es decir, nosotros a la generación, por ejemplo, de cualquier solución que tengamos para cualquier problema específico, estamos pensando qué más podemos hacer con ese tipo de solución, ya sea una herramienta, ya sea un proceso, ya sea una metodología, y buscamos siempre escalar eso y trasladar, digamos, cada uno de esos elementos a diferentes escenarios. Entonces, en los temas de cultura, yo creo que eso nace inherente a nosotros. Siempre desde que estamos pequeños nos están diciendo que uno tiene que tener, digamos, la mente abierta, una apertura mental a la identificación de oportunidades, y esto obviamente permea de una u otra manera también el tema de formación, que desde las universidades también ya es casi, pues, que desde hace unos 10 o 15 años en casi todas las universidades, por lo menos acá en Medellín, hay al menos un curso de emprendimiento e innovación que se está dictando, empresas de base tecnológica, identificación digamos, de necesidades en mercado. Entonces yo creo que eso ha permeado desde la cultura toda la estructura, digamos, académica en la ciudad. Gracias, Andrés. Y en cuanto a Manizales, Marcela, ¿cómo se explica ese liderazgo en estas dos dimensiones? Bueno, Cristina, yo creo que hay dos cosas. Digamos que ya llevamos un tiempo formando en emprendimiento, en las unidades de emprendimiento de las universidades. Entonces, digamos que venía con algo de natural, digamos, del entorno. Y pues por la participación activa de las universidades en este proceso. Sin embargo, creo que una gran transformación que tuvimos fue que entendimos que no es simplemente entrenar a los estudiantes o bueno, a las personas que van, digamos, detrás, a los más jóvenes, sino que hicimos algo con un paradigma totalmente diferente, y es que intervenimos las empresas que ya tenían clientes, que tienen nómina, que tienen un montón de cosas, para que ellos se transformaran y se formaran y al mismo tiempo fueran ejemplo en la construcción de cultura. Porque, ¿por qué los jóvenes en este momento quieren ser influencers? Pues porque hay muchos influencers que ellos siguen. Entonces lo que nosotros necesitamos es que la gente quiera ser empresaria, porque hay muchos empresarios que son visibles y que tienen resultados, digamos, que son un ideal, que generan envidia. Entonces lo que nosotros hicimos fue visibilizar el rol del empresario en la ciudad, pero no empresarios lejanos, no empresarios súper grandes,
Nosotros no hablamos de Elon Musk ni de Mark Zuckerberg, sino que hablamos de empresarios cercanos con los que ellos pueden conversar, que pueden preguntar y que las empresas, incluso más pequeñas, dicen, yo quiero ser como él. Entonces, esos roles a seguir, pues ayudan a construir una cultura bien distinta, donde el empresario se dé de forma positiva y cercana. Y luego llevamos ese ejercicio de formación al empresario también, porque no se puede dar por sentado que porque ya saliste de la universidad sabes todo. Apenas estás empezando cosas, apenas un empresario cuando se enfrenta, por ejemplo, a un proceso comercial, pues nadie se lo enseñó. O sea, no podemos partir de pensar que el empresario ya lo sabe y nos hemos dado cuenta que no lo saben ni los muy grandes. Entonces, cuando proponemos hacer una intervención en la formación de los empresarios, eh, pues esto es muy bien recibido por los empresarios y luego, pues digamos que entramos a temas muy críticos, pero no desde la teoría, sino desde la acción. Y creo que ese es un gran transformador de lo que se ha logrado en los procesos de formación y cultura. Muchas gracias, Marcela. Me encantaría seguir ahondando en los puntos de inflexión de cada uno de estos ecosistemas, pero no se nos acabó el tiempo. Pero invito a todos los que están leyendo sobre las ciudades y escuchándonos que se fijen en el reporte de GIAL para más información de la historia de cada uno de estos ecosistemas. Muchas gracias, Ana Carolina, Jairo, Marcela y Andrés. Seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias Gracias, Muchas por un gracias a gusto. todos, sumarse. fue un placer. Gracias Buena a tarde. todos. Chao, Chao, que chao. estén Hasta bien. Fue un luego. placer. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao, chao.